Hola, ¿cómo andan? Hoy les voy a contar una miseria, algo que me pidieron que les cuente. Porque bueno, esto es básicamente para toda la gente que quiere saber cómo es el trabajo acá en Italia, cómo es la vida acá en Italia, cómo te tratan. Aclaro que hay experiencias buenas, experiencias malas, no todo es el 100% de una forma o de otra, ¿no? Tienen que vivir sus propias experiencias. Les voy a contar mi primera experiencia laboral en Italia y lo mal que la pasé. ¿Por qué? Bueno, por una serie de sucesos. En primer lugar, el trabajo que conseguí fue en una pizzería. El empleador, el que me tomó a mí, era una persona bastante especial, por decirlo de alguna manera, muy especial. Vamos a decirlo con palabras suaves, un garca, vamos a decirlo así. Era un garca, pero bueno, ya me habían advertido que el tipo era así y yo necesitaba el laburo. ¿Qué voy a hacer? No había muchas opciones porque estaba en un pueblo, el tipo era un garca total. Ya había garcado un montón de gente, varios, no importa que sea inmigrante o no, porque uno puede decir, bueno, me garca a mí porque soy recién llegado, un inmigrante, y bueno, se aprovecha de esta situación, pero no era porque era un inmigrante, es porque el tipo ya era así. Lo sé por empleados, ex empleados que son italianos, ¿no? Los cuales han tenido litigios judiciales, bueno, un montón de cosas. Yo decidí meterme ahí, decidí iniciar con ese trabajo porque, bueno, porque necesitaba el dinero, entonces, y no había opciones, como les digo. No había opciones, entonces decidí ingresar a ese trabajo. ¿Qué pasó? Al principio todo muy bien, todo muy lindo. Algo que les quiero decir que, bueno, ustedes pregunten siempre, exijan que les diga cuánto le van a pagar. Porque es algo muy común que te dicen acá, bueno, venite, no, que después te dan vueltas, te voltean. Te voltean para no decirte cuánto te van a pagar. Y vos, como no entendés nada, querés el trabajo, bueno, sí, bueno. Y al otro día, ¿y cuánto sería lo que me vas a pagar? No, bueno, vamos viendo porque en la semana que viene vemos, venite unos días de prueba, venite unos días así, asá. Pasa la semana y no te dicen nada. Una vez que vas a firmar contrato, en el caso que firme contrato, yo firmé contrato, ¿no? Me hizo firmar un part-time, hacía yo más o menos entraba a las 5:30 de la tarde y salía a las 1:30 de la mañana, incluso a veces días salía a las 2 de la mañana. Bueno, no tenía un tiempo de salida, digamos. Era un part-time dibujado ahí porque estaba muchas horas y nunca me pagó de más, ¿no? De palabra me dijo, mirá, te voy a pagar 800 euros al mes. Para el pueblo ese, viendo que no tenía otra cosa, me parecía algo. Para empezar, me dijo, encima te dicen, bueno, para empezar te pago esto y después vamos viendo. Ese vamos viendo se transforma en un nada, porque en realidad es la nada misma, ¿no? Empezamos con el pago de 800 euros. Te cuento cómo fue el trabajo, porque yo en realidad no sabía hacer el tipo me quería para trabajar en la pizzería, para hacer pizzas. Yo me tuve que aprender un montón de cosas rápido en la primera semana porque a un paso bastante acelerado, porque claro, yo no es lo mío, ¿viste? No es mi profesión, yo soy músico, así que no sabía hacer pizza, ahora soy casi un experto. Bueno, así que algo positivo te puedo decir que saqué de ahí, ¿no? Eso y aprender unas cosas que también les voy a contar, para que no los jodan a ustedes tampoco. Si ustedes saben estas cosas de antemano, ya se preparan, ya tienen otra predisposición. Es otra cosa, no es lo mismo que si te agarran desprevenido, que no sabes nada. Hay muchos chicos que vienen y entran a laburar de cualquier cosa, y en los bares, en los restaurantes, y después terminan haciendo, bueno, lo que quieren con ellos. Si lo hicieron conmigo, no lo van a hacer con pibes más chicos. Así que para que sepan, ¿no? Entonces, el trabajo diario era ir, cortar todo, preparar todo. A las 5:30 llegaba, me ponía, bueno, el delantal, la remera, la gorrita, y me ponía a preparar todo. ¿Qué es? Cortar los condimentos, los pomodorini, los tomatitos, ¿no? Chiquititos, preparar la salsa para la pizza, preparar, bueno, lavar un montón de cosas,
verduras y todo eso que van arriba de las pizzas para condimentar, ¿no? Era un trabajo que no tenía descanso, desde que entraba a 5:30 de la tarde, era trabajar sin parar, no, nunca sentarse ni nada por el estilo, ¿no? Obviamente. Bueno, desde las 5:30 de la tarde hasta que me iba, estaba yendo y viniendo sin parar. ¿Qué hacía yo? Yo había entrado para hacer pizzas, supuestamente. Pero bueno, ¿qué pasó? Como no quería contratar otras personas, o nunca quiso contratar otras personas para la cocina, tampoco otro para que prepare y ayude también, terminé haciendo un montón de actividades extras, que era preparar, cortar, limpiar un poco, ir a hacer las pizzas. Si faltaba algo, salir corriendo a cortar, dejar la pizza que estaba haciendo. Un estrés que yo entiendo que hay gente que trabaja en lo que es restaurante y todo esto y sabe que es muy dinámico. Yo también sé que es dinámico el trabajo, pero una cosa es que sea dinámico en la función que vos tenés que hacer y otra cosa es que sea algo muy desorganizado, que estás haciendo tu pizza, preparando tu pizza y te dicen falta, no sé, mortadela, tenés que ir a cortar mortadela atrás a la cocina corriendo para las pizzas que estaba haciendo él, porque él trabajaba ahí, ¿no? El propietario, ahora es Pizzaiolo. Entonces éramos dos trabajando de Pizzaiolo, la mujer aportando un poco la cocina y después los camareros. Era una desorganización terrible y esto hacía que sea muy estresante ya el trabajo en sí. A todo esto hay que sumarle los tratos, ¿no? Porque no era que te decían, no, que me decían, mejor dicho, ¿podés ir a cortar mortadela? No, empezó a los gritos entre ellos, hola señora. Esto es algo común, no hay que tomárselo personal. Yo al principio me lo tomaba personal, que me puteaba a mí. Yo al principio no entendía bien cómo funcionaba. Esto sépanlo. No les dije, el trabajo era en el sur de Italia, era en la provincia de Potenza, la región de Basilicata. La gente que conocía allá, impresionante, divina, pero mi experiencia laboral, pésima. Esa fue pésima. No solo la paga era acotada, eran 800 euros por estar bastante esclavizado ahí, sino que también era el estrés psicológico de los gritos y que te tengan cagando, por decirlo así, suavemente. Te gritan, te van a gritar. Vos sabés que si estás trabajando en un trabajo donde que es dinámico y necesitan, bueno, se ponen nerviosos. Otros amigos también me han dicho en otro lugar, en lo que es gastronomía, se empiezan a poner nerviosos, se empiezan a cagar a puteadas entre ellos. Es un lío, tenés que saber que esto es así. Y me han dicho, bueno, mirá, no te lo tomes personal porque son así, se ponen nerviosos en el vaivén del trabajo, empiezan a los gritos, qué sé yo, pero después está todo bien. Bueno, lo empecé a notar que sí, que era así como decían estas personas que me conocían, que no me lo tomen personal, porque ya terminando ya el trabajo, el trato cambiaba, era como buena onda, otra cosa, vamos a comer algo. Pero bueno, vos la calentura la acumulabas y bueno, no, la verdad el ambiente no estaba para nada bueno, el ambiente laboral. Pero bueno, como les digo, era lo único que tenía, a lo que podía aspirar en ese momento y lo acepté así porque bueno, se dio así también, ¿no? Pero sepan que pueden vivir este tipo de situaciones, que te puede pasar, no es que no te va a pasar nunca, te puede llegar a pasar y más en estos rubros que los inmigrantes tomamos este tipo de trabajo, viste, al principio, ¿no? Para empezar. Hoy en día te puedo decir que ahora estoy en el norte, ahora estoy haciendo lo que vine a hacer, lo que yo sé, mi profesión es otra cosa, ya lo tomo de otra manera, pero esta primera experiencia, este primer contacto con el mundo laboral acá fue estresante. Y ahora te voy a decir cómo fue que me terminó jodiendo, ¿no? Económicamente también. Porque al principio me pagaban 800 euros, después sacaron un decreto el gobierno italiano que aumentaban 100 euros por busta paga a las personas que no llegaban a los 1000 euros por sueldo. La busta paga es el recibo de sueldo, ¿no? Entonces, las personas, los trabajadores que no llegaban a los 1000 euros, el Estado le obligaba al empleador a poner 100 euros más para esos empleados.
Cosa que a mí me llegó en el primer recibo de sueldo, me llega estos 100 euros de más. Entonces mi sueldo pasó a ser de 900 euros. 900 euros que duró 10 días. Porque me llama el empleador y me dice: Mirá, Duca, el Estado a mí me cobra mucho, el Estado me hace pagar muchas tasas, muchos impuestos, mucho qué sé yo, y a mí se me hace muy difícil. Por lo tanto, me dice, yo para llegar a este monto, para llegar a pagarte este monto, que es 900 euros, necesito que vos me firmes unos papeles, porque vamos a hacer lo siguiente. Dice, yo te lo voy a pagar, pero te lo voy a pagar un poco en blanco y un poco en negro. ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿hasta ahí vamos? Sí, vamos, perfecto. Le digo, te entiendo. Bueno, para esto necesito que me firmes unos papeles. ¿Qué eran estos papeles? Bueno, era que me reducía horas de trabajo, ¿no? Legalmente iba a figurar que yo trabajaba menos de lo que estaba trabajando ya. Ya igual trabajaba menos de lo que estaba trabajando. Así que ahora se iba a reducir en el papel mucho más. Entonces yo confié en su palabra, confié en lo que me dijo. Me lo habló bien, de buena manera, como de manera amistosa. Entonces yo accedí a firmar ese papel. Ese papel decía que le repito, me reducían las horas laborales. Yo digo, bueno, está bien, paga muchos impuestos, que el Estado que el Estado aquello, bueno, yo quiero cobrar, no va a ser un trabajo que voy a hacer siempre, que voy a estar toda mi vida acá, voy a estar un tiempo, me sirve la plata en mano, me sirve, no hay problema. Tengo 900 mangos, encima 100 euros más de lo que había. Bueno, perfecto. Firmo los papeles, todo bien, sigo yendo a trabajar, el sistema de trabajo igual de siempre, no cambió nada, pero bueno, 100 euros más al menos. Entonces seguí yendo a trabajar, finaliza el mes, te cuento que no te pagan del 1 al 10, no te pagan el 5, no te pagan el 7, te pagan el 15 o un poco más tarde. Se termina retrasando todo. Eso me pasó siempre, que estuve ahí con él, siempre me pagó después del 15. Me pagaba el 16, 17, 18. Incluso le tenía que preguntar, che, ¿cuándo me paga? Y bueno, cuando arribe la gusta paga. Bueno, perfecto. Entonces, cuando llegó el 16, 17, no me acuerdo en este momento, me paga, ¿no? Me llega el depósito en el banco, miro y tenía 800 euros de vuelta. O sea, como antes de lo que había decretado el Estado. Bueno, digo, ¿qué pasó? Voy al otro día al trabajo, me da el recibo de sueldo y le digo, mirá, me llegó 800, no 900 como habíamos acordado. Me dice, no, lo que pasa es que nosotros que habíamos hablado, me dice al principio cuando yo te contraté, habíamos hablado que tu salario iba a ser de 800 euros, no 900. Le digo, pero vos me dijiste que los 900 esto para llegar tenías que reducirme las horas de trabajo. La cuestión es que el tipo decía que lo que habíamos pactado de palabra era que yo iba a cobrar 800 euros. Si venía al Estado a decir algo, no importa. Él me tenía que pagar 800 euros. Obviamente, todo mal. Le dije, bueno, está bien. Me cagaste. No se lo dije a él, pero dije para mí. Salgo de ahí, digo, bueno, me cago, está bien, me jodió, está bien, perfecto, por lo menos me paga 800, está bien, sigo adelante, sigo con mi objetivo, sigo yendo a trabajar. Bueno, pasó el tiempo, pasaron meses de que yo se me terminó el contrato, el cual no iba a renovar, de hecho no renové, llegó el último día y le digo, hoy se termina el contrato, mañana no aparezco más. Y me dice, ¿cómo que no venís más? Como medio sorprendido. Le dije, no vengo más. Bueno, perfecto. Me dice, bueno, venite mañana, que te voy a liquidar todo y listo. Perfecto, bueno, dale. Vengo mañana y así me liquidas todo. ¿Qué pasó? Pasó que llegó el momento que pasaron unos cuantos días, te cuento que no me liquidaba nada. Pasaron unos cuantos días y me deposita como siempre, ¿no? Por el banco, veo en mi cuenta 600 euros. 600, ni 800 ni 900, 600 euros. A lo que voy, lo llamo y digo, vamos a hablar, voy. Y bueno, y me empezó a dar vueltero, chamullero, a decir cualquier cosa, a tratar de justificar,
no, porque en realidad no te corresponde, porque mira, las horas de trabajo, claro, ya me había hecho firmar que tenía menos horas laborales. Por lo tanto, como dicen acá, tía fregato. Me jodió nuevamente. Le digo, pero ¿cómo? Yo, confiando en tu palabra, en lo que habíamos arreglado, no me podés venir a joder así como así. Yo todavía ingenuo, pensando, creyendo en su palabra, ¿no? Porque yo digo algo y si no cumplo eso me pongo mal. Este tipo no le importa nada, no le importaba nada. Por lo tanto me dijo que no, que eso era lo que me correspondía por ley y que ya está. Le digo, por ley, o sea que cuando por ley me correspondía más, no, es lo que habíamos pactado según la palabra. Y ahora no vale la palabra sino lo que dice la ley. Perfecto, le dije. Me levanté, me estreché la mano, obviamente no le di la mano, me di vuelta y me fui. Me fui y no aparecí nunca más. Esto que les sirva de experiencia a todos ustedes, que les sirva para saber cómo puede ser la cosa. Les quiero decir que no firmen nada. Yo tendría que haber agarrado ese papel y haberle dicho, no firmo nada. Voy a agarrar este papel y me voy a un CAF, me voy a un sindicato y voy a preguntar si esto es correcto o no. Pero bueno, sé que cada uno tiene su necesidad, ¿no? Porque tampoco es que sobraba trabajo y yo podía hacer muchas cosas. Uno en el afán de querer conservar el trabajo, a veces hace cosas que no son las convenientes. Y eso me pasó a mí. Por confiar en la palabra de una persona que no conocía, que tenía malas referencias, pero que no conocía, en fin, no puede ser. Así que sepan ustedes que no hay que confiar en nadie. Ustedes siempre chequeen todo lo que es información y lo que es trabajo. Cuando les digan de palabra, nada. O hagan firmar todo. Todo tiene que estar registrado en un papel. Todo sea legal. Salvo, bueno, que estés en negro. Ahí no tenés cómo cubrirte. Pero bueno, quería contarles mi experiencia para que sepan y no pasen por lo mismo. Y si van a pasar por lo mismo, bueno, ya estén preparados al menos. Se hizo larga la historia, pero se los quería contar porque no todo es color de rosa, porque no todo es alegría. Si bien yo ahora estoy en el norte, estoy bien, estoy haciendo lo que quiero. Me encanta todo Italia, amo la gente de Italia, pero te pueden tocar este tipo de personas que no está para nada bueno tener estas experiencias y sepan que les puede pasar. No toda Italia es así, no todas las personas son así. Este es el mensaje. Pero sepan que pueden encontrarse con estas personas que se aprovechan de gente con necesidades como nosotros, como cuando llegué yo. Así que espero que les haya gustado el video, que se suscriban si aún no lo hicieron y le pueden dar un like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Chao.